Muy buenas, soy Marcos Vázquez y hoy hablamos sobre mitocondrias aquí en Radio Fitness Revolucionario. Y para ello tengo como invitado a Antonio Valenzuela, fisioterapeuta experto en psiconeuroinmunología y autor del libro Activa tus mitocondrias, el secreto para una vida más longeva. Antonio nos explica en primer lugar qué son realmente las mitocondrias y cuáles son sus funciones principales que van mucho más allá de producir energía. Hablamos del ciclo de vida o la dinámica de las mitocondrias, de su biogénesis, de la fusión, la fisión, la mitofagia, etc. Pasamos después a los radicales libres, que no son tan malos como se pensaba, pero su impacto depende de la cantidad que producimos y sobre todo de la capacidad antioxidante de nuestro cuerpo. Y aquí hablaremos de nuestros antioxidantes más poderosos como el glutatión y de algunos compuestos y suplementos que pueden ayudar a mejorar esta capacidad, como el N-acetilcisteína, la glicina. Hablaremos también de otros suplementos interesantes para mantener una buena salud mitocondrial o para limitar los niveles de homocisteína, que es perjudicial para las mitocondrias. Pero dedicaremos tiempo, por supuesto, a hablar del papel del ejercicio, que es lo más importante, la intervención más poderosa para mejorar la calidad de nuestras mitocondrias, y veremos qué tipos de ejercicio son más recomendables. Hablaremos también del frío, de la sauna, del sol y mucho más. Antes de pasar a la entrevista, os recuerdo que después del éxito del curso Vida Inteligente, Inteligencia Artificial para la Vida Real, que arrancó en mayo y que cerramos las plazas al iniciar las clases en directo, mucha gente que no se pudo apuntar en su momento nos pidió tener la posibilidad de hacer el curso en diferido durante el verano, aprovechando estos meses para aprender una de las tecnologías más potentes, si no la más potente ahora mismo. Nos pareció buena idea, así que hasta el 31 de julio podrás apuntarte al curso y tendrás un año para ver los 9 módulos en diferido, donde hablamos de cómo usar ChatGPT para aprender mejor, para automatizar tareas, para gestionar el conocimiento, para diseñar rutinas de entrenamiento o planes nutricionales y mucho más. Si te interesa apuntarte, tienes toda la información en fitnessrevolucionario.com/vida inteligente. Recuerda, solo hasta el 31 de julio. Y si quieres probar un buen café de especialidad, echa un vistazo a todas las opciones de Coffee Café y degusta cafés de América, de África, de Indonesia o pide el pack degustación para probar varias opciones. Puedes ir a coffeecafe.com, deletreo KOFICAFE.com, y con el código FR10 en mayúscula y con número FR10 tendrás un descuento del 10% en todos tus pedidos. Y sin más, os dejo con Antonio Valenzuela. Bienvenido al podcast, Antonio. ¿Cómo estás? Pues muy contento, Marcos, muy orgulloso de estar aquí charlando contigo. Aunque no te lo creas, para mí hoy es como si se cerrara un ciclo, porque te lo digo de verdad, ¿eh? O sea, yo no soy muy de admirar, pero si hay una persona a la que admiro, ese es el señor Marcos Vázquez, o sea que muy contento de estar aquí contigo charlando. Muchas gracias, Antonio, de verdad un honor y hacía tiempo que teníamos pendiente esta entrevista, así que por fin, aprovechando el lanzamiento de tu último libro, Activa tus mitocondrias, pues era ya la excusa perfecta para que vinieras, así que un placer. Y como digo, vamos a hablar de mitocondrias, que la mayoría de personas conocen, pero haznos para empezar un resumen de lo que son estos fascinantes orgánulos antes de profundizar en su importancia. Pues sí, yo suelo decir que las mitocondrias son unas bacterias venidas a más, porque a mí fue algo que me llamó mucho la atención, que de hecho me lo comentó uno de, no de tus primeros, pero sí de tus podcasts iniciales, que de hecho creo que has repetido varias veces, que es Pedro Carrera Bastos. Yo con Pedro fue con el que empecé a formarme en nutrición ortomolecular allá por 2007 o así. Y este hombre, este sabio, nos comentó que dentro de nuestras células había unos orgánulos que eran los encargados de producir la energía. Perfecto, se llamaban mitocondrias, eso yo lo sabía. Pero que tenían su propio ADN, y eso ya no lo sabía, ya me voló la cabeza. Pero ese ADN nos contó que era ADN bacteriano. Y ya fue como, hola. Entonces, claro, cuando empiezas a examinar la fisiología de una mitocondria, te das cuenta que su pared celular es como la de una bacteria, que su funcionamiento, digamos, dentro de la célula es parecido al de una bacteria, y ya es cuando dices, esto es fascinante. Ya después empiezas a estudiar la famosa doctora Lynn Margulis, y ya ves esa teoría de la endosimbiosis y ya es cuando comprendes muchas cosas. Entonces, la mitocondria es, digamos, tú y yo estamos aquí hoy hablando porque somos el fruto de un largo proceso evolutivo desde unas bacterias hasta los seres multicelulares. Y si hay un momento, ¿no? Ahí está la famosa película esta, ¿no? En la que de Odisea, bueno, en la que el mono como que se ilumina y aprende, ¿no? Y le tiene el momento eureka. Yo creo que el momento principal fue ese en el que una bacteria primitiva
absorbió a una bacteria que podía usar el oxígeno para producir energía y entre ambas generaron una simbiosis que permitió generar una célula moderna, la cual puede producir energía en grandes cantidades y eso pues, nos permitió el proceso evolutivo al que estamos. O sea que nosotros le debemos a esas mitocondrias primitivas que se unieron con nuestras células que tú y yo estemos hoy aquí charlando. Exacto. Yo digo que ese fue el primer gran romance del planeta, ¿no? Esa célula primitiva con una mitocondria que permitió producir energía a partir del oxígeno, que con el tiempo dio lugar a la posibilidad de seres multicelulares como nosotros. Y de hecho, como bien comentas, no hay una mitocondria por célula, sino que hay muchas y tenemos, por tanto, muchas más mitocondrias que células, ¿no? Para hacernos una idea, ¿cuántas mitocondrias tenemos por cada célula? Y entiendo que depende también del tejido, ¿no? Sí, eso también es un concepto muy importante, el del número de mitocondrias, porque claro, técnicamente cuanto más caro metabólicamente es un tejido, más densidad mitocondrial debe de tener. Es decir, los tejidos que gobiernan, digamos, nuestro supersistema que gobiernan la fisiología de nuestro cuerpo, el cerebro es el tejido, las neuronas son las células que más mitocondrias tienen. Estamos hablando que pueden tener 2.000, 4.000, 6.000 mitocondrias por neurona. Si nos vamos, claro, a un nervio vago que tiene 1 metro y pico de largo, pues ahí tiene millones de neuronas, de mitocondrias. Si miramos también células como el corazón, bueno, la musculatura obviamente es la estrella a nivel del contenido mitocondrial. De hecho, es tanto que se está investigando como a las células musculares como posibles donadoras de mitocondria al resto de tejidos. También los hepatocitos, las células del hígado también tienen muchas mitocondrias. Y yo también siempre aquí hago un poco la coña, ¿no? Cuando siempre digo, ¿no?, que los hombres somos sencillos, somos más simples en todo. Y también en cuanto al contenido mitocondrial, porque si vemos, por ejemplo, un espermatozoide, tiene apenas, creo que son 200 mitocondrias. Y si lo comparas con un óvulo, el óvulo tiene entre 800 o 1.000 mitocondrias, que ya ahí también vemos que la complejidad viene desde el inicio de la vida. Sí, pero nosotros tenemos muchos más espermatozoides. Habría que multiplicar a ver el resultado final. Ahí está, eso también. Bueno, has explicado muy bien esa función inicial de producción de energía de las mitocondrias. Todo el mundo ha escuchado la analogía de que son las centrales energéticas del cuerpo, que producen ATP, que es verdad, pero las mitocondrias hacen mucho más que eso, ¿no? ¿Qué otras grandes funciones destacarías de las mitocondrias? Mira, de hecho, esa fue una de las revisiones más duras que yo tuve con Planeta, porque casi había un libro dentro del libro sobre las funciones de la mitocondria, porque verdaderamente, obviamente sí es cierto que lo más mainstream es el producir ATP, energía, la moneda energética con la que funcionan nuestras células. Sin energía no hay vida. Calor, también lo sabemos, pero hay un investigador francés que investiga sobre todo en Estados Unidos, se llama el doctor Martin Picard, que tiene unos estudios súper bonitos a nivel de la mitocondria. Y él hace una analogía que me encanta, que él dice que la mitocondria es a la célula lo que el cerebro nuestro es a nuestro organismo. No sé si es tan así, pero creo que es una definición muy acertada, porque las mitocondrias son verdaderos orgánulos también de señalización. Son capaces de, como tienen su propio ADN, de generar ARN, que es como el mensajero. De hecho, ARN mensajero es un mensajero celular que puede comunicar con el núcleo y le explica al núcleo de la célula el ambiente que hay para que la célula opere en función de una cosa u otra. También, por ejemplo, sabemos que cuando las mitocondrias hay una mala salud, ¿no?, y la célula muere, ese ADN mitocondrial o restos, digamos, de la mitocondria que ha muerto son también potentes señalizadores de la respuesta inmune del sistema nervioso, del sistema inmunológico, lo que se llaman los famosos DAM, los patrones moleculares asociados a daño. Pero también tiene cosas muy interesantes, y es que verdaderamente la mitocondria es una fábrica de sustancias súper importantes para nuestro organismo. Ese famoso ciclo del ácido cítrico, también conocido porque el inventor fue el doctor yo no sé qué Krebs, pues el ciclo de Krebs, ¿no?, que lo vemos como una serie de reacciones muy difíciles que producen ATP ahí, pero hay también una maquinaria de producción en cadena súper interesante, de la cual, por ejemplo, se producen precursores de testosterona, cortisol, melatonina, sustancias, por ejemplo, como esta que te gusta a ti tanto, que hablas en tu libro Vive Más, el alfa-ketoglutarato, que es una molécula pro longevidad, la produce la mitocondria. Entonces, de hecho,
si ya me permite que me vaya al terreno ya del friquismo fisiológico total, vemos también que incluso la mitocondria es capaz de producir fotones de luz. Y ahora hay algunos investigadores que están mezclando la biología con la física cuántica que hablan que esos fotones de luz pueden tener funciones en cuanto a la estructura y a la funcionalidad del ADN. Y se podría ver cómo dentro sabemos que la aproximación al cáncer como una enfermedad metabólica tiene mucho que ver por la mitocondria, por supuesto, pero también incluso ahí, es decir, o sea, y así podríamos tirarnos al podcast entero contando fricadas de estas. Es decir, son muy importantes y hay que cuidarlas. Eso sería el mensaje. Sí, exacto. Y no has mencionado, porque de nuevo podríamos tirarnos todo el podcast hablando de sus funciones, pero me parece también muy relevante su papel en la apoptosis o esa muerte celular programada o ese suicidio celular, ¿no? Sí. Y si esto no funciona bien, pues las células quedan en estado senescentes, esto aumenta la inflamación, sabemos que problemas en esta apoptosis también están ligadas con el desarrollo y crecimiento del cáncer. Entonces, como vemos, se está pasando de la visión clásica, ¿no?, de las mitocondrias producen energía, que es cierto, obviamente, pero estamos yendo a una visión mucho más amplia de sus funciones y seguramente más cosas que iremos descubriendo, ¿no? Sí. Y como decías, las mitocondrias son parte de las células, pero es también fascinante que tengan su propio ciclo de vida, su propia dinámica, ¿no? Podemos crear nuevas mitocondrias, las que existen se pueden fusionar, se pueden dividir o perder una parte. Cuéntanos un poco más sobre esta dinámica y por qué se producen estos procesos. Perfecto, eso es también apasionante y lo has definido perfectamente. Si nosotros queremos saber cómo es la dinámica mitocondrial, tenemos que estudiar la dinámica de una bacteria, porque es en esencia igual, es decir, una bacteria para producir, para multiplicarse, pues se divide en dos iguales y esas dos crecen. Eso es el proceso de biogénesis mitocondrial, esa división y después ese engrosamiento, ¿no? Y eso sería que es la biogénesis, que sería la multiplicación de las mitocondrias, donde el ejercicio físico es el estímulo por excelencia. Después también tenemos otros procesos que lo que hace, por ejemplo, una mitocondria cuando tiene una parte que está dañada, pues la mitocondria es capaz de estrangularse, esa parte, digamos, que está dañada por una serie de proteínas que se fijan, total, que se estrangula y se desprende de la parte que está dañada. Digamos, ahí también la mitocondria es capaz de traslocar toda la basura que se ha ido generando por un mal funcionamiento de la mitocondria, trasladarla a ese extremo de la mitocondria, cortarla y eso se va a unos sitios que se llaman que no me sale ahora, una zona que se llama ubiquitín proteosoma y los lisosomas, y ahí se destruye. Y eso es la fisión. La fisión es como el proceso, digamos, de romper, de deshacerse la mitocondria de las partes que tiene dañadas. Obviamente, y eso también es muy interesante, porque claro, cuando nosotros vemos la mitocondria en biología, ¿no?, pues vemos como ese orgánulo alargadito, ¿no?, así como un balón de rugby. Sabemos que, claro, que si estamos diciendo que se desprende un trocito de la mitocondria por fisión, pues esa mitocondria se va a quedar más como una pelota de fútbol, más redondita. Pues sabemos que cuando las mitocondrias no funcionan bien, si nosotros las miramos a nivel de microscopio, vemos que tienen tendencia a ser más redonditas y más pequeñitas. Por el contrario, cuanto mejor funciona, y sobre todo también cuando son más eficientes quemando grasa, se vuelven más alargadas. De hecho, esa capacidad que tienen para volverse alargada es porque dos mitocondrias que son pequeñitas se pueden unir en ese proceso que llamamos de fusión y generar una mitocondria alargada. Pero es que después pueden hacer otra cosa también, y es unirse unas con otras y generar como una red así de salchicha entrelazada, que es una auténtica red mitocondrial, que es lo que se llaman los supercomplejos, que generan energía de una manera muy, muy, muy eficiente. Bueno, y después estaría también el último, ¿no?, que sería la famosa mitofagia, que ya muy bien lo has definido al principio, que está también dentro de lo que es la apoptosis celular, y es decir, la mitocondria, cuando sabe que ya no funciona, puede ella misma, digamos que autodestruirse, una muerte celular programada, que eso es genial, porque antes se ha dividido, digamos, se ha desprendido y ha generado otra mitocondria pequeñita. También la mitocondria puede coger la basura a nivel de la célula y ella misma degradarla y hacer, pues, lo que ya tú eso lo has definido 1000 veces y tus escuchantes lo saben ya perfectamente, la famosa autofagia. Bueno, y en definitiva, pues eso, que no me quiero extender aquí, que tienen un ciclo vital súper, súper interesante.
Bueno, pues a estas alturas yo creo que tenemos claro ya que las mitocondrias son fundamentales y por tanto es evidente que si estas mitocondrias no funcionan bien, tendremos problemas, ¿no? De hecho, la disfunción mitocondrial es considerada una de las claves del envejecimiento, se asocia también con más riesgo de obesidad y otros muchos problemas de salud, pero ¿cuáles serían, así resumiendo, los causantes principales de esta disfunción o de este mal funcionamiento de las mitocondrias? Vale, mira, aquí vamos a entrar ahí de lleno, pero me gustaría hacer un pequeño paréntesis para que las personas que nos escuchan lo tengan presente, ¿no? Porque ahora vemos muchos mensajes que son muy mainstream, en los cuales se va mucho al detalle, ¿no? Y se va a, digamos, como si estuviéramos hablando de la alimentación, pues en vez de tener los principios básicos, se van lo que serían los suplementos. Pues aquí es igual y parece, ¿no?, que la mitocondria se daña por la radiación Wi-Fi, que sí, que es cierto que las radiaciones no nativas puede que afecten a la función mitocondrial. También se daña por estar, digamos, en entornos, por decirlo de alguna forma, por recibir luces artificiales blancas, aunque sea de día. Y todo eso tiene su peso, por supuesto que tiene su peso, pero al final sabemos que los mayores enemigos de la mitocondria, aparte, por supuesto, de los tóxicos, de la contaminación, eso por supuestísimo que sí, son los enemigos de la salud en general nuestra, es decir, la falta de sueño. Sabemos que la melatonina es indispensable para mejorar la función y reparar las mitocondrias, súper importante. Si hay algo que es sana la mitocondria, eso es la melatonina, y esa la tenemos con el sueño reparador. Sabemos también que el sedentarismo también es un veneno para nuestras mitocondrias. Y ojo, no solo el sedentarismo entendido como yo estoy siendo un humano Z, las 8 horas de trabajo, más las 8 horas que duermo, más el rato que estoy viendo la tele y después voy al gimnasio 1 hora y me machaco. No, eso a nuestra mitocondria, por supuesto que esa hora de ejercicio le gusta, pero nuestras mitocondrias quieren actividad constante, es decir, los famosos sitting breaks, los snacks de movimiento, la vida activa, el caminar más que el usar, pues, los transportes, etcétera. Todo eso es súper importante. Por supuesto, una mala alimentación, es decir, nosotros sabemos también que el uso de alimentos, el consumo de esos productos que se comen, que son comestibles, llamados ultraprocesados, ¿no?, con esas grasas de mala calidad, con un exceso de azúcares, con compuestos químicos, todo eso es un veneno para la mitocondria. Y por supuesto, no hay que perder de vista el estrés crónico, es decir, el cortisol crónicamente elevado no solo daña a la mitocondria, sino también pasa otra cosa. Antes habíamos dicho que las mitocondrias eran encargadas de producir cortisol, entonces si las tenemos trabajando en la producción de cortisol, a lo mejor no pueden producir energía de una forma más óptima. Y bueno, también la falta de oxígeno, es decir, la hipoxia crónica, que también viene muy de la mano del sedentarismo, y otra serie de factores de vida que están ahí, te quiero decir, que son lo que es verdad, pero al final son los mismos que alteran, digamos, la salud en general. Sí, lo cual es tranquilizador, ¿no? En el sentido de que para cuidar las mitocondrias no hay que hacer cosas muy extravagantes. O sea, por supuesto que hay suplementos, compuestos, que después quiero que hablemos de esto, sí, pero todo lo que ayuda a nuestra salud general, y especialmente el ejercicio, ayuda también a las mitocondrias, ¿no? Y de nuevo, esto tiene sentido porque coevolucionaron con las células que las albergan y por tanto sería raro que no se beneficiasen de los mismos hábitos que benefician al resto de la célula, ¿no? Y me da la sensación de que a veces vemos protocolos muy sofisticados para las mitocondrias, que en algunos casos puede tener sentido, no digo que no, pero no perdamos de vista lo macro y nos perdamos después en lo micro, como me parece que hacen muchos. Efectivamente, si es que hoy parece, ¿no?, que, perdona que te interrumpa ahí, que las mitocondrias se cuidan utilizando lámparas de fotobiomodulación, perdón por la expresión, tomando el sol en el ojete y metiéndote en lámparas de criopreservación, ¿no? Y no te voy a decir que esas cosas, pues, lo del ojete, yo lo veo un poco más difícil. Todavía no he terminado de entrar ahí. Pero que el resto de cosas no sean interesantes, pero que no es la base, ahí está, no es la base del tratamiento, no es la base, bueno, el tratamiento no, de la salud mitocondrial, la base está, como tú bien has dicho, en esos principios básicos.
Sin duda, y eso no quita que no haya tecnologías interesantes, ¿no? Como la luz infrarroja, que parece mejorar efectivamente la salud mitocondrial, pero si escuchas a algunos de estos divulgadores, parece que son estas cosas la clave, ¿no? O te dirán que lo más importante es la luz. Pues hombre, no, ¿vale? Que tenga su papel, que lo tiene, no quiere decir que lo puedas poner al mismo nivel que el ejercicio, por ejemplo, ¿no? O que la alimentación, y necesitamos entender aquí la importancia relativa de los factores, ¿no? Bueno, acabamos de hablar de las mitocondrias como productoras de energía, y en este proceso de producción de energía se generan radicales libres que tradicionalmente han sido vistos como algo muy negativo. Se pensaba incluso que eran la principal causa del envejecimiento, y hoy sabemos que no es así, que incluso en su dosis adecuada son beneficiosos, pero un exceso de radicales libres puede, por supuesto, elevar el estrés oxidativo, acelerar el envejecimiento. Cuéntanos un poco más sobre estos compuestos y cómo se relacionan con las mitocondrias. Pues sí, mira, es una pregunta genial, como todas las que hace, pero pues aquí, claro, aquí tendríamos que decir, bueno, una cosa importante en este sentido es que también ya no solo importa el número de radicales libres, que por supuesto que también, sino la zona donde se producen. Es decir, nosotros sabemos que cuando la mitocondria, digamos, es la parte específica que tiene nuestra célula para producir energía, esa central que yo le suelo llamar nuclear, por eso, porque es una energía muy limpia, pero tiene ese pequeño lado oscuro, ¿no? Que son esos radicales libres. Y cuando la mitocondria no funciona bien, nuestra célula necesita energía, pues la va a producir pues, como una bacteria primitiva en el citoplasma fermentando glucosa. Cuando eso lo hacemos, signo de una disfunción mitocondrial, ahí sí producimos mucho más radicales libres en el citoplasma, es decir, en esa sopa que es ese líquido que está dentro del interior de cada célula, y ahí sí son mucho más peligrosos. Por ende, lo que perfecto has dicho anteriormente, si se producen dentro de la mitocondria, si está sana, tiene la capacidad primero de evitar que esos radicales libres se escapen de ella, porque los radicales libres se van a producir sí o también, porque al final lo que hace la mitocondria para producir energía es, yo le digo que es una especie de acelerador de partículas, que sería un acelerador de electrones, que sería la cadena transportadora de electrones, y ahí lo que hace es que esos electrones vayan saltando a una velocidad muy elevada para producir energía que después se va a convertir en ATP, muy resumido. Entonces, ahí el oxígeno es el que se encarga de hacer como stopper, de eso, parar a esos electrones que van a alta velocidad. Entonces, claro, cuando el oxígeno frena a ese electrón, pues se convierte en un radical libre, ¿no? El famoso radical superóxido. Y eso es inherente a la producción de energía. Producción de energía, radicales libres. Pero si se producen, como decimos, dentro de la mitocondria y en unas cantidades aceptables, fruto de que la mitocondria funciona bien, no hay problema. El problema es cuando las mitocondrias no funcionan bien y se generan primero más radicales libres de los que debería, es decir, el metabolismo más ineficiente hay. Después, la salud de la membrana no está bien y esos radicales libres se escapan de la membrana. Y tercero, muy importante, falla el sistema de antioxidantes de nuestro organismo. Porque como bien han dicho antes, los antioxidantes también parecía que eran al final la panacea, ¿no? Parecía que lo iban a arreglar todo, vitamina D, vitamina D, pero es vitamina E, grandes dosis de vitamina E, grandes dosis de vitamina C, grandes dosis de fitoquímicos con poderes antioxidantes. Y hoy día sabemos que los antioxidantes más potentes son los que se llaman enzimáticos, que son los que produce nuestro organismo. Superóxido dismutasa, catalasa, la glutatión peroxidasa, y todo esto son importantes, después hablaremos de ellos porque también se activan por la hormesis. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando estos antioxidantes no funcionan bien, pues esa mitocondria pues deja permear esos radicales libres y se produce, pues bueno, al final que hay más envejecimiento celular prematuro y nos morimos antes. Y como yo creo que al final nadie quiere que pase eso, pues oye, es muy interesante tener nuestro sistema de antioxidantes propio, es decir, el de nuestro cuerpo, el endógeno, el que producimos nosotros, bien activo y bien engrasado. Sí, esto es muy importante, ¿no? Porque antes se pensaba que los radicales libres eran un veneno y que además teníamos el antídoto, ¿no? Que eran los antioxidantes, y se produjo este boom de
de los suplementos antioxidantes, que eran sintéticos en dosis muy altas, y cuando aparecieron los primeros estudios años después, los primeros grandes estudios, se vio que no solo no reducían la mortalidad, sino que en algunos casos la elevaban, ¿no? Porque, de nuevo, necesitamos radicales libres. O tenemos estudios recientes que indican que si después de entrenar tomas dosis altas de vitamina, de antioxidantes como vitamina C, vitamina E, estás inhibiendo parte de las adaptaciones del ejercicio que están mediadas por esos radicales libres, ¿no? Y la inflamación y otros elementos, ¿no? Y repito, hablo de suplementos en dosis altas, no los antioxidantes de los alimentos, que ahí no hay problema, pero el mensaje final es que el cuerpo produce radicales libres y en la dosis adecuada y en el sitio adecuado, como explicabas, no solo no son malos, sino que son necesarios. O sea, son moléculas señalizadoras y no debemos caer en esta mentalidad simplista, ¿no? de bueno o malo cuando hablamos de biología, que es algo muy complejo. Y también es muy importante entender, que ya apuntabas tú a esto, que más que darle dosis altas de antioxidantes, lo que queremos es potenciar la capacidad del cuerpo de producir sus propios antioxidantes, porque él va a saber mejor la cantidad que necesita y cuándo, ¿no? Sí. Y profundizando en esto, mencionaste de pasada algunos de nuestros principales antioxidantes y quería preguntarte, bueno, que nos hables un poco más de algunos, como el glutatión, que es ese antioxidante maestro, y también cómo podemos potenciarlo. Sí, perfecto, claro que sí. Pues, como bien has dicho, en el glutatión se le llama, y a todas las enzimas dependientes de glutatión, la más famosa, la glutatión peroxidasa, se le llama antioxidante maestro. Y pues, es tan maestro porque tenemos que tener presente cuando hablamos de glutatión peroxidasa, peróxido de hidrógeno es agua oxigenada. Entonces, claro, dentro de cada una de nuestras células se produce agua oxigenada, es decir, algo que, como bien sabemos, es altamente corrosivo. Entonces, eso es para las personas, cuando hablamos de radicales libres o de sustancias prooxidativas, no les ponemos, parece que son algo etéreas, pero una de ellas es el agua oxigenada. Tú imagínate el daño que puede producir eso dentro de una célula. Pues claro, necesitamos moléculas que las desactiven, ¿no? Y es algo muy interesante porque estas enzimas, que sin hacer alusión al famoso libro aquel, pero podríamos decir que sí son las famosas enzimas prodigiosas, son capaces de desactivar todos estos radicales libres y tener también muchas funciones a nivel de nuestro organismo, de hecho incluso de activar la función mitocondrial, porque está la gran proteína que señaliza la biogénesis mitocondrial, que es el PGC1-alfa, y el glutatión, por ejemplo, activa PGC1-alfa. Pero bueno, al final lo que tenemos que tener presente es que para que estas enzimas se produzcan, necesitamos primero materia prima para que se generen, es decir, los ladrillos para que nuestro cuerpo pueda ensamblarlos y generar esas enzimas, y después que se activen dentro de nuestro organismo los genes que tienen, digamos, esas instrucciones para armar a esas enzimas. Y esto es muy interesante porque yo sé que tú sabes perfectamente cómo se llaman esos genes, pero las personas que nos están escuchando a lo mejor no, y son unos genes los cuales un investigador se llama, que es padre e hijo, bueno, uno de los dos, Calabrese es su apellido, y bueno, y Mark Mattson también ha investigado mucho sobre ello, les llaman los beta-genes. Los beta-genes son un grupo de genes que son los genes de la longevidad, o uno de los genes responsables de la longevidad, y cuando esos beta-genes se activan, nuestro cuerpo se activa a su vez la producción de estas enzimas antioxidantes. Y aquí es donde viene lo bonito y lo bueno, ¿no? Y lo que va a tranquilizar a las personas que nos escuchan. Porque ¿cuál es el mayor activador de estos beta-genes? La hormesis. Entonces, una persona que hace ayunos cortos, es decir, no necesitas 36 horas de ayuno, estamos hablando que 13, 14, esas famosas 16 horas, fenomenal, de vez en cuando un ayunito de 24 horas también. Ahí, con ese ayuno, estamos activando beta-genes y estamos activando la producción de antioxidantes. Las duchas de agua fría, sabemos que incluso no solo metiéndote en un cubo con cubitos, que también, por supuesto, pero una ducha de agua fría ya activa ligeramente la producción de glutatión en nuestro cuerpo. Una sauna o un baño muy caliente, y también, por ejemplo, el ejercicio físico, por supuesto, que también a la larga, es decir, durante el momento del ejercicio físico es prooxidativo, pero después es tremendamente antioxidante. Por eso las personas que hacen ejercicio físico, entre otras cosas, viven más, pero sobre todo también
parecen más jóvenes de lo que son, no tienen la edad que deberían de tener. Lo que pasa es que hoy día es que todos parecemos, o la mayor parte de la población parece mayor de lo que es. ¿Y qué más cosas? Y esos principios activos, que también eso fue, Marcos, una de las cosas que a mí me impresionó mucho, fue allá, sería, no sé, 2011 o así, en una conferencia que dio el doctor Leo Proimon, uno de los padres de la psiconeuroinmunología clínica, la cual este hombre venía a decirnos pues, lo que sabemos hoy día de la hormesis, ¿no? Y es que la curcumina está muy bien, el sulforafano, por ejemplo, la curcumina presente en la cúrcuma está muy bien, el sulforafano presente en el brócoli, en las crucíferas está muy bien, la alicina presente en toda la familia de insulfuros, en el ajo, en la cebolla, en los puerros, todos esos complejos están muy bien, pero lo más interesante que tiene es que no necesitas grandes dosis, sino con pequeñitas dosis tienen ese efecto hormético de activar estos betagenes. Entonces, que incluyendo esos alimentos en nuestra dieta, comiendo crucíferas, comiendo toda esa familia de la cebolla, del ajo, tomando té verde, tomando cúrcuma, diferentes especias, fitoquímicos muy variados, por ejemplo, todos los de los frutos rojos, todos esos fitoquímicos activan también a esos betagenes. Entonces, al final, vemos que si llevamos la vida que tú llevas ya promulgando desde que empezaste, pues estamos al final activando nuestro sistema de antioxidantes. Exacto. Y has mencionado dos cosas, ¿no? Por un lado, la materia prima del glutatión y después los comportamientos que activan su producción, y hay que resaltar esa importancia de los hábitos, de la hormesis, ¿no? Que también menciono con frecuencia. Pero antes de profundizar en esto y quedándonos de momento en la materia prima, el glutatión se forma por 3 aminoácidos, glutamato, cisteína y glicina, y están muy de moda ahora estos suplementos, que yo hablo también de ellos en mi libro Pibe Más, como el NAC, ¿no? Que es N-acetilcisteína, también la glicina. ¿Cómo ves estos compuestos? ¿Tiene sentido? Pues, a ver, son compuestos. Bueno, primero, la glicina, para mí, uno de mis suplementos que más me gusta. Hablo mucho de ella también. Aquí tenemos que romper una lanza, ¿no? Y decir que sí, que la glicina a nivel suplementario está fenomenal, pero que la glicina está en el colágeno. De hecho, uno de los aminoácidos limitantes del colágeno, ¿no? Muchas veces cuando suplementas con colágeno verdaderamente no hace el efecto que tiene que hacer a nivel articular, porque tu cuerpo tiene tanto déficit de glicina que cuando tomas colágeno, esa glicina tu cuerpo la utiliza para otra cosa, pero está ahí, ¿no? Está en las manitas, en el colágeno, en las manitas de cerdo, en los callos, en la lengua, en el caldo de huesos. Entonces un caldo de huesos debería de ser el mejor suplemento de glicina que tendríamos, pero ¿no? Sabemos que, por ejemplo, el caldo de hueso, un caldito de hueso por la noche, mejora el sueño. Y mejora el sueño, entre otras cosas, porque lleva glicina. Y la glicina eleva, sobre todo, también un neurotransmisor en el cerebral que se llama GABA, que nos ayuda a calmarnos y a entrar en el sueño. Entonces, claro, la glicina tiene, por una parte, eso, que es ayuda a formar colágeno, ayuda a mejorar nuestro sueño. Pero es que después, como bien has dicho, es uno de los precursores del glutatión. Entonces, que sea de uso obligatorio, pues muy pocas cosas hay en esta vida obligatorias, pero que sea interesante, pues creo que sea un suplemento bastante interesante, y sobre todo para las personas que ya hemos pasado, por ejemplo, los 40 años y ya tenemos que estar prestando un poquito más atención a nuestras articulaciones y que el sueño pues a lo mejor no es tan eficiente como era antes, pues oye, tenemos la ciencia y la podemos utilizar a nuestro favor. La N-acetilcisteína, a mí es un suplemento que me encanta también, precursor directo de glutatión, pero también es muy interesante porque, bueno, tradicionalmente, ¿no? La N-acetilcisteína, el NAC, pues está en casi todos los fluidificantes de los mocos, los mucolíticos, ¿no? Todos estos medicamentos que se utilizan cuando tienen mocos. ¿Pero por qué hace eso? Porque es un detoxificador muy interesante de los emuntorios, es decir, ayuda a limpiar el pulmón, también interviene, es muy interesante, por ejemplo, cuando te intoxicas por paracetamol, se da N-acetilcisteína intravenosa, es decir, es un protector hepático muy interesante. También tiene efectos a nivel del sistema nervioso central, se utiliza, por ejemplo, en enfermedades neurológicas, en epilepsia, Parkinson, es muy versátil, pero, como bien has dicho anteriormente, y sobre todo también, ¿no? Lo que ahora mismo en la ciencia de la longevidad se llama GLINAC, creo que es la combinación de glicina, estos dos aminoácidos juntos,
sabemos que darlo juntos eleva, no tienes necesidad de darlo los dos a la vez por la noche, pero tomarlo en suplementación de manera conjunta es más efectivo a la hora de elevar el glutatión en nuestro organismo que dar complejos de glutatión. Entonces, son moléculas muy versátiles. También a mí me gusta mucho porque cuando tú le das a tu cuerpo precursores, sabes que si necesitas glutatión lo vas a armar. ¿Y ese antioxidante ya hay. Y bueno, y aparte también porque el glutatión es muy difícil que se asimile. Entonces sería... Sí, dime. Sí, va a decir justo eso, ¿no? Que la gente estará pensando, oye, ¿por qué no dar glutatión directamente? Y es principalmente porque no se absorbe bien. Y también, como dices, es mejor dar los precursores y que el cuerpo produzca el que necesita después, ¿no? Mencionaste también antes la melatonina, que mucha gente asocia al descanso, ¿no? Que es verdad, obviamente, pero mucho antes de tener ese papel del descanso, del señalizador de la noche, era el antioxidante de las mitocondrias. Esa era su función principal. Y de nuevo, lo más importante ahí es facilitar la producción propia de melatonina, ¿no? Cuidando la higiene de sueño y todo esto, pero ¿le ves un papel beneficioso a la suplementación de melatonina en la salud mitocondrial? Es una gran pregunta. Son de esas preguntas que te cuesta trabajo contestar porque cuando miras los estudios, ¿no? Verdaderamente los estudios son un poco contradictorios en ese sentido, ¿no? Hay estudios en los que te dicen que sí, estudios en los que te dicen que no, estudios en los que ves que tiene una mejoría muy interesante, pero son una cantidad no de miligramos, sino de gramos de melatonina que casi asusta. También es cierto que yo tuve la suerte de conocer al doctor Reiter, que es uno de los mayores investigadores en melatonina del mundo. También es cierto que él tenía ahí su sesgo, ¿no? De que era el experto y poco menos que la ponía como una sustancia inocua. Entonces yo te diría, ¿no?, que primero sabemos que hay alimentos, por ejemplo, como los pistachos, como el kiwi, la cereza, que son muy ricos en melatonina y tienen cantidades casi iguales que las suplementarias, que tiráramos de estos alimentos, que sí es cierto que si tenemos una racha en la que descansamos mal, podemos utilizarla. También, si hemos pasado quizá los 50 años, como se puede utilizar como manera continuada, sabiendo que no hay estudios a largo plazo, pero creo que si tuviese que ponerla dentro de mi ranking de suplementos, pues no la priorizaría y priorizaría, como tú bien has dicho, el cuidar la higiene del sueño, el evitar las pantallas por la noche, el ponernos nuestras gafas de filtro de luz azul, tomar esos alimentos, incluso más un suplemento de magnesio y glicina que van a elevar la producción endógena de melatonina, y ir a una práctica hay más que suplementación, que sí la utilizaría, pero de forma más puntual. No sé cómo lo ves tú, Marcos. Sí, lo veo igual, ¿eh? O sea, me parece un compuesto muy interesante, pero no es tanto una ayuda para dormir, aunque puede ayudar aquí, pero es sobre todo un sincronizador del ritmo circadiano. Y le veo más uso para personas que trabajan a turnos, que hacen muchos viajes transoceánicos. Tampoco se ha visto que dosis más altas de 5 miligramos o 10 funcionen mejor que 2. Es verdad que tiene también esos efectos antiinflamatorios, anticancerígenos, pero lo más importante, de nuevo, es potenciar esa melatonina interna, ¿no? Y para descansar, personalmente priorizaría antes o probaría antes otras cosas. De hecho, has mencionado el magnesio, que también puede ayudar aquí, pero tiene otras muchas funciones. Y quería preguntarte qué importancia le das y también qué tipos tomar, ¿no? Porque aquí la gente se lía mucho. Sí. Bueno, el magnesio, de mi mayor formación es la psiconeuroinmunología clínica, y nosotros, los que estudiamos PNI, nos gusta mucho el magnesio. También nos gusta mucho la ribosa, que es otro nutriente que eleva el ATP, que ayuda a la función mitocondrial. Se utiliza mucho en fatiga crónica, pero claro, yo también, volviendo al tema del magnesio, también soy fisioterapeuta, entonces claro, tengo las dos combinaciones perfectas para ser un enamorado del magnesio, porque primero el magnesio también es un gran relajante muscular, optimiza la función, la contractibilidad y la función del músculo, entonces es súper importante. Dicho eso, tenemos que tener muy presente que uno de los marcadores que dicta el funcionamiento, la tasa de actividad de una mitocondria es la cantidad de magnesio que hay dentro de la mitocondria. Es decir, a más magnesio, la mitocondria tiene más capacidad de funcionar. ¿Y por qué pasa esto? Pues es muy sencillo, porque si nosotros cogemos una molécula de ATP, la molécula de ATP es adenosina, es decir, una adenosina que es básicamente un azúcar que es la ribosa, 3 fosfatos y un átomo de magnesio. Es decir, sin magnesio literalmente no hay energía. Después el magnesio mejora la función de la mitocondria, hace que la mitocondria sea capaz de producir más energía
con menos gasto, digamos, con menos desgaste, con menos producción de radicales libres. Entonces es muy interesante, ayuda, porque también eleva el GABA, ayuda al sueño. Entonces es un de esos suplementos, más que suplemento, podríamos decir que es un suplealimento muy interesante. ¿Y por qué el tema de suplementarlo? Porque nuestra dieta a día de hoy es muy baja en magnesio, porque los vegetales son muy carentes en magnesio, porque los suelos son muy carentes en magnesio, y después también temas, por ejemplo, como el estrés. Sabemos que nuestro cuerpo literalmente cuando estamos muy estresados quema mucho magnesio. Entonces sería uno de esos suplementos que sería bastante interesante. Dicho esto, podemos hablar aquí también otro podcast entero sobre el magnesio, pero eso es una cosa también, y como ya te has dado cuenta, a mí me gusta mucho hablar. Pero dicho eso, hay muchos tipos de suplementación de magnesio. Aquí nos tiene que quedar claro una cosa. La primera es que si el magnesio es una fórmula que se asimila, es decir, dicho eso, son las fórmulas que están más presentes en la naturaleza, en aquellos alimentos que nosotros comemos, por ejemplo, el citrato de magnesio, que es magnesio junto con ácido cítrico, el bisglicinato de magnesio, que es magnesio junto con glicina, taurato de magnesio, que es magnesio junto con taurina, malato de magnesio, que es magnesio junto con ácido málico. Son fórmulas que absorbemos mucho mejor que otras fórmulas que son inorgánicas, es decir, que están presentes en los minerales, en las piedras, como el hidróxido de magnesio, como el óxido de magnesio. Entonces, como nosotros no vamos comiendo por ahí piedras, es decir, pues, ¿qué ocurre? Pues que la asimilación que tiene nuestro tubo digestivo de esta fórmula es más bajita. Entonces, dicho eso, cualquier magnesio va a mejorar la función mitocondrial. Es decir, un citrato de magnesio va a mejorar la función mitocondrial, pero también va a mejorar el sueño y va a mejorar la relajación muscular. Un bisglicinato de magnesio lo mismo. Y eso es muy importante, porque muchas veces parece que si no tomas tal fórmula de magnesio no te va a ayudar a tal cosa. Dicho eso, es cierto que hay unos rendimientos marginales, ahí hay ese puntito que le hace un poquito diferencial a uno que a otro, ¿no? Entonces podemos decir que el bisglicinato de magnesio funciona para todo, pero funciona un poquito mejor para inducir al sueño y para relajarnos. El taurinato y el acetiltaurinato de magnesio funcionan muy bien para todo, pero también funciona un poquito mejor para nuestro cerebro, porque pasa la barrera hematoencefálica mejor. El citrato de magnesio sirve muy bien para todo, pero quizás sirve un poquito más para el músculo. Y dentro de todo hay uno que es el malato de magnesio, que si bien yo de él hablo mucho en el libro, porque es bastante interesante, y aquí también tengo, y no perdona por hacerte la pelota, pero es cierto, es decir, yo tengo, por ejemplo, mis personas que son también mis expertos, es decir, yo tengo ciertas personas, por ejemplo, uno de ellos es mi gran amiga, la doctora Sari Arponen, otro eres tú, doctor Andrew Huberman. Hay varias personas que si ellos han probado cosas y están de acuerdo, ya tiene parte de mi, digamos, de mi aprobación también. Ya me han facilitado mucho las cosas. Entonces es cierto que si mira malato de magnesio, bueno, el ácido málico es una sustancia que per se mejora la funcionalidad de la mitocondria. Si ves, por ejemplo, estudios de Andy Huberman, y él habla mucho en sus podcasts y en su divulgación que están bastantes estudios en ciernes sobre que el malato de magnesio mejora la función de la mitocondria, por eso hablo yo como una de las fórmulas que a priori sería más interesante para la mitocondria, pero da igual, el citrato también mejora la función de la mitocondria. Sí, de hecho se usa también el malato en la citrulina malato, porque tiene ese doble efecto, ¿no? La citrulina por un lado y el malato por otro. Efectivamente. Pero bueno, hemos hablado mucho de suplementos, que son interesantes, por supuesto, pero no quiero que la gente piense que son lo principal, porque no lo son. Pero lo que sí es fundamental, lo que sí es no negociable para la salud mitocondrial es la actividad física, es el ejercicio. Y quería preguntarte, en primer lugar, ¿por qué? Y segundo, ¿cómo impactan los distintos tipos de actividad física en las mitocondrias y cómo los combinaríamos, ¿no? Más aeróbico, más fuerza, ¿cómo se podría pautar? Vale, genial, porque es una pregunta que verdaderamente esa es la base, porque no lo hemos dicho antes, pero la sintomatología de una disfunción mitocondrial, hay muchas cosas, pero el principal, digamos, ítem es el cansancio y el dolor muscular, digamos, difuso crónico. De hecho, una patología que es una gran referente, ¿no? Un paradigma de la disfunción mitocondrial sería la fibromialgia. Entonces, si nosotros miramos síntomas de fibromialgia, cansancio, conducta depresiva, dolor muscular, tensión muscular, todo eso
es el paradigma de la disfunción mitocondrial. Y aquí yo, mira, Marcos, y voy a dar solo un pequeño rodeo que no me va a ocupar mucho tiempo, pero yo en 2000, allá por 2006 o así, hubo un programa de la Junta de Andalucía para divulgar sobre la fibromialgia en los centros de salud. Y conmigo contaron, ¿no? Y yo pues estuve dando algunas charlas y antes de eso pues recibí una formación. Y yo, siendo fisioterapeuta, no sabía que el ejercicio físico era la intervención que tenía mayor evidencia en el tratamiento de la fibromialgia, es decir, por encima de esos famosos antidepresivos tricíclicos como la amitriptilina, etcétera. Es decir, veis allí que el ejercicio físico es lo más interesante porque es como ahí nuestro amigo Javi Butragueño habla muy bien de eso. El ejercicio físico es un gran rehabilitador mitocondrial. Entonces, ¿cómo mejora el ejercicio físico a la mitocondria? De 1000 maneras diferentes. De hecho, hay un autor que se llama Kevin Contrepois, creo que es, o Contrepois, que le habla del ejercicio físico como una sinfonía molecular. Son tantas las cosas buenas que hace, desde primero generar un estrés hormético en nuestro cuerpo, es decir, una demanda de ejercicio físico que va a hacer que la mitocondria funcione mejor, mejorar la oxigenación de los tejidos. La mitocondria necesita oxígeno porque sin él no funciona bien. Después genera un entorno hormonal. Cuando el músculo se contrae, genera una serie de sustancias que favorecen la función de la mitocondria, mejora la tolerancia y digamos, la capacidad que tiene la mitocondria de metabolizar el lactato, a nivel, pues creo que lo he dicho ya, pero todo ese entorno hormonal de hormonas como la hormona del crecimiento, etcétera, activa moduladores como la MPK quinasa, es decir, hace 1000 cosas diferentes y beneficiosas todas ellas para la mitocondria, pero no nos tiene que extrañar si el orgánulo, digamos, el tejido que más mitocondria en nuestro cuerpo tiene es el músculo y el músculo está para moverse y para moverse necesitamos energía y para necesitar energía necesitamos mitocondria y el movimiento es ejercicio, pues el ejercicio físico será el mayor estimulador de la mitocondria. ¿Qué ejercicio físico? Pues aquí es muy fácil. Todos los ejercicios físicos, todos los tipos de ejercicio físico son beneficiosos, cada uno en su modalidad. Es cierto que, por ejemplo, ¿no? A priori el ejercicio de fuerza, ¿no? Entendido, ¿no? Pues como por ejemplo levantar pesas, para que la gente nos entienda, quizá no es el más propio para sanar a la mitocondria, pero tenemos que tener presente una cosa, que ¿cuál es el hogar de la mitocondria? El músculo. Si ganamos masa muscular, pues vamos a tener más hogar para generar mitocondrias felices. Entonces, ejercicio de fuerza, por supuesto, pero después algo que tú hablas muy mucho de él, pues sería el famoso ejercicio polarizado, y ahí donde Íñigo San Millán pues habla muchísimo de esto, es decir, un gran volumen, un 80% en esa famosa zona 2, que es esa zona de actividad física en la cual podemos hacer ejercicio aeróbico, como nadar, correr, incluso caminar vigorosamente si tenemos una condición física baja, ese ejercicio físico aeróbico en el cual podemos hablar pero no cantar, es decir, podemos ir hablando pero no cómodamente, si hay una cuestecita pues ya se nos entrecorta la voz. Esa es la intensidad perfecta, al menos unos 45 minutos, y después picos de alta intensidad, pues entrenamiento interválico de alta intensidad, pues tipo sprints, tipo Tabata, tipo incluso alguna sesión de CrossFit. ¿Por qué? Porque muy resumido, cuando trabajamos ejercicio aeróbico en zona 2, mejoramos el número de mitocondrias, aumentamos más mitocondrias. Cuando hacemos fuerza, aumentamos músculo, que es el hogar de las mitocondrias, y el ejercicio de alta intensidad mejora la funcionalidad de la mitocondria, hace que la mitocondria trabaje más. ¿Por qué? Porque, claro, nuestras mitocondrias no quieren sufrir. Entonces, si nosotros le metemos una alta intensidad que desborda la capacidad que tienen de producir energía, dicen, vale, ahora me has conseguido ganar, entre comillas, pero voy a fortalecerme para que la próxima vez que aumentes intensidad me cueste a mí menos trabajo producir la energía que tú me estás pidiendo.
Totalmente. Al final se trata de activar lo más posible ese regulador maestro que mencionaste antes, ¿no? Que es el PGC1 alfa, y se ha visto que tanto el ejercicio aeróbico suave más largo como el de alta intensidad y breve activan ese regulador por vías distintas y complementarias, ¿no? Y por eso deberían incluirse ambos tipos de ejercicio. Y ya de cara a la planificación, pues lo de siempre, ¿dónde pones ese equilibrio? Que no sé qué opinas en tu caso. Como propuesta personal, yo me inclinaría por un par de sesiones aeróbicas, un par de sesiones de fuerza más pura y un buen HIIT, sin duda, ¿no? Que maximiza la conversión ATP a ADP, a AMP, que activa después más la MPK. Y ligado con esto, hay un tema controvertido que quería también tu opinión, que es el entrenamiento en ayunas, que se ha visto que no tiene un efecto marcado, relevante de cara a la pérdida de grasa. Al final siempre va a mandar el déficit calórico global, pero si hablamos de salud mitocondrial, quizás sí tendría sentido añadir alguna vez este estresor hormético adicional, ¿no? ¿Cómo lo ves? Ahí está, totalmente. Mira, yo en lo que has dicho lo caso perfectamente en cuanto a las recomendaciones de actividad física. También aquí, por supuesto, entra mucho dentro de la preferencia de la persona, es decir, hay personas que tiran más por el ejercicio aeróbico, si eso les hace felices, pues oye, perfecto, adelante. Te quiero decir, al final tenemos que pensar que la prioridad del ejercicio sería hacernos felices y sería disfrutar con él. Entonces, tira por aquello que te guste, porque si no, al final no lo vas a hacer. Y después lo has dicho perfectamente y me encanta que lo digas y que tener aquí la oportunidad de decirlo, porque yo sé que esto es un altavoz muy grande, tu podcast, y es algo que a mí me cabrea un poco cuando se dice siempre lo mismo, ¿no? A igualdad de calorías y de cantidad de ejercicio, da igual que lo haga con la tripa llena que con la tripa vacía, tal y cual. Perfecto. Es que el sentido del ejercicio físico en ayunas, verdaderamente tú lo has dicho perfectamente, no es perder más o menos peso. Eso es totalmente secundario. Nosotros lo que queremos es que nuestro cuerpo funcione de la forma más óptima posible. Y de la forma más óptima posible es imitando todos aquellos patrones que nos han dado la posibilidad de estar aquí hoy, es decir, todos esos retos ancestrales que forjaron el funcionamiento de nuestro cuerpo. Entonces, inherentemente al funcionamiento del Homo sapiens está el movernos con baja disponibilidad de glucógeno. Entonces, vemos que cuando una persona ha estado, digamos, unas 8 horas, entre 8 o 10, lo ideal sería a partir de 12 horas sin haber ingerido alimento y se mueve, da igual que queme más o menos calorías. Se genera un entorno hormonal de más activación de AMPK quinasa, que es una enzima muy interesante. Se flexibiliza el metabolismo, es decir, esa persona le es más fácil tocar reservas de grasa y movilizarlas. Mejoras la sensibilidad a la insulina, aumentas la funcionalidad de esos betagenes. Entonces, es una herramienta muy interesante, que es la panacea. Nada en la vida es la panacea. ¿Que siempre tenemos que entrenar en ayunas? Pues no, te quiero decir, habrá veces que sí, habrá veces que no. También sabemos que entrenar en ayunas no es tan efectivo para la maximización de masa muscular. Entonces, si tienes un entrenamiento enfocado a ganar músculo, pues quizá ahí mejor sea que aproveches, oye, y vayas con la tripa llena. Yo personalmente salgo a correr, yo tengo la suerte, tengo dos perritos, 2 pointers, que hablo de ellos creo que en todos los sitios, y salgo a correr con ellos, hacemos lo que es famoso canicross que yo no sabía ni que se llamaba así, es que te lo atas a una correa y corres con ellos. Y claro, yo con mis perros siempre digo que tengo mis entrenadores personales. ¿Por qué? Porque yo me levanto y ellos no me dicen, Antonio, papá, espérate y desayuna y ahora nos vamos. No, ellos se levantan y no piden comer, ellos piden correr. Entonces, ahí está, totalmente, son mi preentreno perfecto. Yo corro todas las mañanas en ayuna. Y ojo, yo esto lo digo no para Super Antonio. Yo, Marcos, te lo prometo, yo tengo 40 años y yo, pues joder, y perdón por la expresión, pero durante 3/3 de mi vida he sido un sedentario importante. Hasta los 30 años yo no me movía prácticamente. Yo era un empollón, yo libros. Y desde los 30 a los 35... me movía algo escuchando tus podcasts, no te voy a engañar. Un poco de inspiración. Y ha sido a partir de esto, sí, tú tienes mucho de que yo me empezara a mover ahí. Todavía me acuerdo cuando salía a correr ahí con tu podcast y eso es cierto y ahí te tengo mucho que agradecer. Y ha sido estos últimos 5 años en los cuales yo
he abrazado más la actividad física. Entonces, que Antonio Valenzuela esté aquí haciendo una apología de la actividad física, con mi historia vital es muy heavy. Entonces, si yo lo digo, a mí me ha costado 35 años darme cuenta de algo que ya sabía, es decir, aplicar algo que ya sabía. Entonces, claro, una cosa es entenderlo intelectualmente y otra aplicarlo, ¿no? Pero bueno, eres un buen ejemplo de que se puede empezar a cualquier edad, que me preguntan muchas veces, ¿no? Tengo 40, 50, 60, ¿es muy tarde ya para mí? No lo es, ¿vale? Ojalá hubieras empezado antes, cuanto antes mejor, pero a cualquier edad se puede empezar y vas a progresar, ¿no? Y has hecho un buen apunte porque yo proponía una estructura general antes, ¿no? Más o menos óptima, entre comillas, sabiendo que no hay un óptimo, pero al final lo que importa es que hagas algo que disfrutes y que te hagas sentir bien, porque si no, no lo vas a hacer, ¿no? Pero intentaría, eso sí, no irnos a los extremos, es decir, no hacer solo cardio y tampoco hacer solo fuerza, ¿no? O sea, ambos aportan beneficios distintos a las mitocondrias y a la salud general. Y volviendo un poco a esa figura del paleolítico que pusiste en la mente de la gente, ¿no? Que tendría que correr, pelear, escalar un árbol, cargar objetos pesados para hacer un refugio y en el fondo, pues, explotar todas las capacidades físicas que tenemos, ¿no? Bueno, Antonio, estoy revisando notas, creo que hemos tocado casi todo lo que tenía apuntado. Se me pasó a preguntarte por la homocisteína, que la describes en el libro como un tóxico mitocondrial, sabemos que se relaciona con más riesgo coronario, pero ¿qué papel negativo tiene la homocisteína en las mitocondrias y cómo se puede reducir? Eso es una gran pregunta, porque la homocisteína al final es un producto intermedio, podemos decir un desecho, pero verdaderamente no es un desecho porque tendría otras vías si se reciclara bien, que viene del metabolismo de un aminoácido que es la metionina, que está sobre todo presente en la carne, sobre todo en la carne roja. Con eso no quiero decir que la carne y la carne roja no sean beneficiosas, pero que un exceso de metionina en la dieta puede hacer que se eleve, y ahora veremos también otros factores, la homocisteína. ¿Qué otros factores son? Pues sobre todo que no tengamos los recicladores de la homocisteína, que son por un lado la glicina, y esto tiene todo el sentido del mundo, porque cuando un cazador-recolector cazaba a un animal, lo primero que se comía eran las vísceras y ya después íbamos a por el músculo, ¿no? Sabemos que ahora y solo voy a dar un saltito aquí, pero con el tema de la famosa dieta carnívora, sabemos que los únicos Homo sapiens que han tenido una dieta carnívora son los inuit, que también es cierto que no es 100% carnívora porque comen algas, comen raíces, comen algunas bayas en el verano ártico, pero para un inuit el músculo, es decir, lo que entendemos como carne, es la comida de sus perros. Es decir, si tú quieres tener una dieta carnívora, perfecto, come vísceras, sobre todo crudas, y bebe sangre. Porque si no bebes sangre y no comes vísceras, no estás haciendo una dieta carnívora. Estás haciendo una dieta, pues eso, una dieta inventada, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos una dieta más rica, digamos, en carne, pero también en vísceras, estamos dando esos nutrientes que reciclan a la homocisteína, como pueden ser la glicina. También vemos, ¿no?, que vitaminas como la B12, la B6, y también muy interesante el ácido fólico, mejor dicho, el folato, también son moléculas que reciclan a la homocisteína. Entonces, cuando nosotros vemos pacientes, personas que tienen la homocisteína alta, puede venir por varias cosas. La primera es porque tienen un exceso de productos cárnicos y comen muy pocos vegetales. Eso puede ser una de las causas. Después otra, inflamación crónica. Vemos pacientes con PCR elevada, que también la inflamación hace que ese cambio no se pueda producir. Déficit de vitamina B12, por supuesto, déficit de vitamina B6, y también tenemos el famoso gen del 5-metiltetrahidrofolato, el MTFR, ¿no?, el famoso motherfucker, que es muy prevalente, y vemos que hay personas que verdaderamente no pueden activar al ácido fólico, al metilfolato ni la B12, y los que tienen este problema tienen que suplementarse con metilfolato y con metil B12 para reciclar la homocisteína. Porque, ¿qué pasa? Porque cuando la homocisteína se eleva, y estamos hablando que ya por encima de 9 micromoles por litro, creo que ya es problemática, y ya por encima de 15 es un problemón, porque genera una hipercoagulación, genera más viscosidad en la sangre, y eso hace que no llegue tanto oxígeno a la célula.
eso es un problema. Daña la membrana de las mitocondrias, ese es otro problema. Después también altera dentro de esa cadena transportadora de electrones que decíamos, hace que el primer paso, que es el complejo 1, del salto del complejo 1 al complejo 2, sea más ineficiente, generándose una gran carga de radicales libres y genera muchos problemas. De hecho, la homocisteína elevada es factor de riesgo de enfermedad cardiovascular y de enfermedad neurodegenerativa. Entonces, es interesante, cuanto poco, mantenerla, digamos, a raya, pues eso, ingiriendo más vísceras en nuestra dieta. Si no ingerimos vísceras, caldo de huesos, caldo de pescado, gelatina, suplementos de glicina, comer sobre todo mucho verde, es decir, que todos nuestros platos de proteína animal vengan acompañados de una gran ensalada verde. Eso es muy interesante. Y al final, pues bueno, dieta saludable. No estoy tampoco descubriendo aquí Marte. Hay solo 2 cosas más que son muy interesantes para mejorar la salud de la mitocondria. Y es que si no lo digo, me pongo malo. Una es la exposición al sol, pero al sol a todo el espectro, tanto el amanecer como el atardecer, cuando el sol está bajo, esa luz infrarroja del sol es muy beneficiosa, la luz del día también. También es muy importante que yo nunca he visto a ningún masái, ni a ningún hadzabe, ni a ningún bosquimano tumbarse 5 horas al sol a mediodía, nunca lo he visto. Tú ves a un bosquimano y a mediodía, los bosquimanos se mueven mucho por la mañana y por la tarde, al mediodía están moviéndose, pero debajo de la sombra, haciendo sus cosas, es decir, y además también esto es algo muy interesante porque hay estudios muy chulos y por eso lo hilo, porque cuando nosotros tomamos el sol de día debajo de un árbol, ese árbol sirve de filtro y aumenta la cantidad de radiación infrarroja que nos llega a nuestra piel, mejorando la función de la mitocondria. Eso es súper interesante. Y ya después, ya me callo, solo 2 cositas más. Una de ellas, que sabemos muy bien que el frío, la exposición al frío mejora la función mitocondrial, por supuesto, pero hay un infravalorado que yo sé que tú también eres muy fan, que es la sauna. Los baños de sauna también son unos potentes activadores mitocondriales y muchas veces tendemos a olvidarlo, y la sauna también tiene una cosa muy interesante, y es que eleva la hormona del crecimiento y la testosterona, que son 2 grandes activadores mitocondriales. Y ya sí, prometo callarme. Totalmente. Yo quería dejar algo para el libro, no quería desgranarlo todo, pero no, hay mucho más en el libro, pero gracias por los apuntes. Y volvemos al mensaje inicial, ¿no? De que la sauna, el frío puntual, la exposición adecuada al sol, no solo mejoran la salud mitocondrial, sino la salud global, que en el fondo es lo importante. Y nada más, Antonio, gracias por ayudarnos a entender mejor a estas bacterias venidas a más, como las llamaste antes, y seguimos en contacto. Gracias a ti por abrirme la oportunidad de estar aquí en tu casa y muy, muy, muy contento y, como te decía, muy honrado, o sea que las gracias te las doy yo. Un abrazo a ti y a todas las personas que nos están escuchando. Igualmente, un abrazo, Antonio.